40 aniversario del Museo Arqueológico Municipal Cayetano de Mergelina. Conferencia Jaca, un castillo de la cura de Murcia. Yecla durante el periodo almohade, siglos XII-XIII, a cargo del doctor Liborio Ruiz Molina. Buenas noches a todos, gracias a todos por asistir. Vamos a comenzar hablando un poco de Liborio Ruiz Molina. Pero ¿qué podemos decir de Liborio Ruiz Molina que no conozcamos todos? Es licenciado en Geografía e Historia, especialidad en Historia Antigua y Arqueología por la Universidad de Murcia y recientemente nombrado doctor en Arqueología por la Universidad de Alicante. Desde 1985 es director de esta Santa Casa, la Casa Municipal de Cultura de Yecla, coordinando la gestión de la Biblioteca Pública Municipal, el Archivo Histórico Municipal y el Museo Arqueológico. Fue nombrado académico correspondiente de la Academia Alfonso X el Sabio de Murcia en el año 2000 y académico correspondiente de la Academia de Bellas Artes Virgen de la Risaca de Murcia en el año 2001. Ha participado en numerosos congresos, reuniones y jornadas científicas en el ámbito de las bibliotecas y archivos, y con especial incidencia en las de contenido histórico y arqueológico. Producto de esta labor es más del centenar de artículos publicados en revistas especializadas, siendo, por ejemplo, el autor más prolífico de la revista Jaca, revista de estudios yecleanos que edita el Museo Arqueológico. Entre sus monografías destacamos Testamento, Muerte y Religiosidad en la Yecla del siglo XVI, de 1995, el Museo Arqueológico Municipal Cayetano de Mergelina, 130 años de actividad arqueológica en Yecla, del año 2000, Gisen Jaca, un castillo rural de Sac al-Ándalus del siglo XI al XIII de 2001, Espacios de la Memoria, Yecla Voluntades de Azorín y Lasalde de 2007, El Camino de Maestresi de 2014, Historia de la prensa local de Yecla de 2016, Ars Rupestria, junto a que suscribe estas palabras del año 2019, Honor y la Guía y Poder Municipal en la Yecla del siglo XVIII en el 2020, Incienso y Pólvora, junto a José Javier Ruiz Ibáñez el pasado año. Y para terminar, destacar su tesis doctoral, que ya se puede consultar en el repositorio digital de la Universidad de Alicante. Me acaba de comentar que algunos de vosotros ya habéis visto y que me consta de buena tinta que pronto podemos disfrutar de una versión adaptada y revisada en nuestras librerías. Pero antes, y para abrir boca, vamos a ver y escuchar la siguiente conferencia que nos va a dar sutiles pinceladas sobre lo que podremos disfrutar en un futuro cercano. Os dejo con Liborio. Muy bien. Bueno, pues buenas tardes y muchas gracias por asistir a esta conferencia que forma parte del ciclo que hemos organizado para celebrar el 40 aniversario de la creación del Museo Arqueológico Municipal Cayetano de Mergelina de Yecla. Muchas gracias, Juan Carlos, por la presentación que has hecho. Y bueno, como decía un colega nuestro hace unas pocas fechas que dio una conferencia, cuando uno le dan un repaso al currículum, dice, madre mía, ¿cuántos años tiene uno, no? ¿Cuánto tiempo ha pasado, no? Estas cosas no sucederían si no hay gente alrededor que colabora y que te apoya y que sigue trabajando contigo, entre ellos Juan Carlos. Y espero, bueno, pues muchas gracias sobre todo por la suerte que he tenido contigo y con otras más, pero sobre todo contigo, para estar a mi lado en esta trayectoria, que ahora se ha visto, bueno, pues finalizada en ese proceso de finalización académica en la Universidad de Alicante con la obtención del grado de doctor. Bueno, yo esta noche lo que pretendo es un poco poneros en antecedentes de lo que ha sido el objeto de mi tesis doctoral, que es el trabajo que hemos venido desarrollando desde el año 1990, se dice pronto, y casi de manera ininterrumpida en el Cerro del Castillo, con la idea de, bueno, pues verificar un par de noticias que teníamos, noticias muy escuetas, sobre la Yecla islámica, ¿no? En concreto, bueno, pues sabíamos que el Hisn Jaca, en esas fuentes literarias del siglo XII al XIII, pues había sido el lugar de nacimiento de un personaje importante, de un poeta que se llamaba Abu Bakr ibn Sahal y cuya nisba, es decir, su gentilicio, era el yaquí, lo que si lo extrapolamos al tiempo actual es como si dijéramos el yeclano, ¿no?
Y ese personaje había nacido en Yecla y, bueno, pues era un dato importante, es decir, que un personaje, un poeta que, bueno, pues se le leía prácticamente en todo Al-Ándalus e incluso en el Oriente Islámico, bueno, pues por lo menos daba pie a pensar que el lugar había sido o había tenido cierta importancia. Nos faltaba evidentemente las evidencias arqueológicas y a eso fuimos en 1990, a ver si esas fuentes, esa información que nos daban las fuentes literarias, pues, venían a corroborarse con la arqueología. Bueno, pues a ver, esto funcionará, ¿verdad? Sí. Bueno. Sí. Sí, claro. A ver. Tomás, ¿tú lo oyes bien? Sí. Ahora se oye mejor, ¿no? Bueno, los trabajos de investigación arqueológica que se han venido desarrollando en el Cerro del Castillo desde el año 1990, como les decía, han puesto de manifiesto la importancia de este yacimiento arqueológico en el ámbito territorial de Sark al-Ándalus. Cuando hablamos de Sark al-Ándalus nos referimos a una realidad geográfica que comportaría la inclusión de los territorios que ahora entendemos por el sureste y el levante peninsular, durante el periodo almohade y tardoalmohade, por tanto, entre la segunda mitad del siglo XII y el tercer tercio del siglo XIII. El Hisn Yaka debió surgir probablemente en un momento de tránsito entre el primer periodo de taifas y la instauración del gobierno de la dinastía almorávide, es decir, entre finales del siglo XI y primera mitad del siglo XII. El Hisn Yaka debió surgir probablemente en ese momento de tránsito, bueno, pues como un refugio temporal, lo que denominaban las fuentes escritas árabes como un maquil, un refugio temporal para las comunidades campesinas instaladas en las alquerías próximas. Es posible que en ese momento contara con un pequeño núcleo de población a modo de arrabal en el área nororiental del cerro, próximo al recinto fortificado superior. Ahora lo iremos viendo con más detalle. Los registros cerámicos más antiguos nos sitúan a finales del siglo XI y la primera mitad del siglo XII, teniendo presente que el nacimiento de estos Husum, cuando hable en adelante de Husum, está hablando del término de Hisne, que significa castillo, en época, o sea, en lengua, en árabe. Cuando digo Husum me refiero al plural, es decir, cuando me oíais decir Husum es como si estuviera diciendo castillos, Bueno, lo que os decía es que, bueno, pues estos Husum, en los ámbitos rurales de Sark al-Ándalus, debió responder a una iniciativa, la construcción de estos, una iniciativa exclusivamente local, identificando estas fortificaciones como elementos de representación de los distintos clanes locales, como un punto de equilibrio entre estos y el poder dinástico, es decir, el poder central. Parece tomar cuerpo la idea de que la evolución de algunos de estos castillos a partir de la segunda mitad del siglo XII y hasta el primer tercio del siglo XIII conlleva un cambio sustancial desde el punto de vista funcional. Lo que en otro tiempo había sido concebido como un refugio temporal, incorporan ahora conjuntos residenciales o pequeños núcleos urbanos de carácter permanente, como es nuestro caso. Ahora iremos viendo con detalle lo que os estoy comentando. A ver qué eso es ahora. Vamos a hablar un poco ahora del marco físico, porque siempre es importante situarnos en ese contexto físico que determina mucho el que una población como la que estuvo instalada en el castillo se instalara allí y no se instalara en otro sitio. Grosso modo, la altiplanicie murciana, y en concreto el territorio municipal de Yecla, queda desde un punto de vista geomorfológico y del relieve al norte del borde septentrional de las cordilleras béticas, siendo su dominio tectónico sedimentario el prebético externo en contacto con el dominio ibérico. Después os diré cómo se traduce eso a algo que sea práctico en cuanto a la colectividad o el grupo humano que explota y gestiona ese territorio. Las características de este sistema montañoso es la formación, esto es importante tenerlo en cuenta, la formación de alineaciones alineaciones montañosas en dirección noreste-suroeste. La altitud media del territorio del actual término municipal de Yecla es aproximadamente de unos 650 metros sobre el nivel del mar.
En este conjunto de relieves se encajan grandes extensiones de piedemonte, glacis, conos. Esto es muy importante desde el punto de vista luego de la gestión y de la explotación del territorio, desde el punto de vista agrícola y ganadero fundamentalmente, y también, evidentemente, los recursos mineros. Como os decía, piedemonte, glacis, conos y abanicos aluviales y suaves lomas y colinas dedicados intensamente al cultivo, principalmente de secano. En general se trata de terrenos con poca pendiente, inferiores a un 10%. Precisamente esta zona presenta algunos de los ejemplos de glacis de mayor interés geomorfológico y paleoclimático de todo el sureste español, entre los que destacan los ubicados al pie de la Sierra de En Medio, el Serral y el Arabí. Entre estas alineaciones aparecen extensos valles corredores, donde se ubican las denominadas hoyas, es decir, lo que viene a conocerse como una cubeta endorreica. En ellas vierten las aguas de escorrentía las sierras del Príncipe, Cuchillo, Tobarrillas, Marisparza, Santa Bárbara, Serral, Salina, Moratillas y Arabí. El cerro del Castillo de Yecla queda situado en las estribaciones hacia el norte de las formaciones montañosas de los Algezares, Castillarejos y el Príncipe, constituyendo un inmejorable emplazamiento para el control de acceso, eso también hay que tenerlo muy en cuenta, para el control de acceso de los valles corredores del Vinalopó, Abanilla Murcia, Caudete Valencia, Almansa, Montealegre Albacete y Jumilla. En el área objeto de estudio, y debido a la presencia de importantes diapiros de sal y yeso, así como también la posibilidad de extracción de areniscas y biocalcarenitas, procuran una importante actividad en torno a la elaboración del yeso y al trabajo de cantería respectivamente. La extracción y manipulación del yeso ha sido una importante actividad desde la prehistoria hasta bien entrado el siglo XX. Las áreas de extracción de yesos se centraron fundamentalmente en los diapiros conocidos como Algezares, de la Fuente de la Negra, y Algezares de Caudete. Aquí están viendo un par de diapositivas donde a la derecha están viendo uno de los hornos para fabricar yeso, una de las yeseras de Caudete, Y a la izquierda están viendo uno de las vetas, no sé si lo aprecian, yo creo que sí que se ve bien, de las vetas, ¿veis?, de yeso que afloran en las inmediaciones de estos hornos que se sitúan en la espalda, dentro de lo que es el conjunto del bien de interés cultural de la Sierra del Cuchillo. La utilización del yeso se generalizará durante el periodo romano en el ámbito de la arquitectura, aplicándose tanto el propio mineral de yeso como el deshidratado o en polvo. El uso del denominado opus tectorium será, que es una obra de revestimiento fundamentalmente, como les decía, el opus tectorium será para revestimientos, cornisas y aleros de edificios, y también a modo de estucado como soporte para la pintura mural al fresco. Una buena muestra de esto último se ha podido documentar en la villa romana de los Torrejones. La explotación de los diapiros de referencia y las yeseras asociadas a ellos debieron reactivarse durante el periodo islámico, entre finales del siglo XI y la primera mitad del siglo XIII, si tenemos en cuenta que el uso del yeso se generaliza tal y como podemos comprobar para el conjunto de las construcciones del Hisn Yaka, de nuestro castillo. Las técnicas constructivas más usadas en esos momentos son las denominadas tabilla y encofrado, combinadas con el mampuesto, el ladrillo, a los que se aplican enlucidos de cal o revestimientos de yeso, tanto en caras internas como externas de los muros. Vamos ahora a continuar con la exposición a un tercer apartado, que sería el análisis historiográfico del objeto de estudio, que desgraciadamente no se pone mucho en práctica en las nuevas investigaciones que se hacen. Parece que lo que se ha publicado tiempo atrás no sirve y que lo que es más frecuente, o sea, más reciente, es lo que cuenta, ¿no? Y no caemos en la cuenta de que muchas veces repetimos esquemas y, bueno, pues conclusiones que ya se habían sacado en otro tiempo. Entonces nos parece de capital importancia el análisis historiográfico del objeto del tema de estudio, en tanto en cuanto que nos permite ver el marco evolutivo del estudio con el que
obtendremos de momento, y lo más importante, nuestro propio punto de partida en la investigación, es decir, dónde se quedó o dónde se ha quedado esa investigación, y a partir de ese momento, qué es lo que yo o con lo que nosotros podemos aportar a esa investigación, ¿no? Recurrir a él aporta, además de gran cantidad de datos que difícilmente podríamos obtener en estos momentos, tengamos en cuenta que los marcos descriptivos de cada época, que cada época nos ofrecen, nos dan una visión puntual del momento en el que se realizan y que en un buen número de ocasiones no se corresponden con lo que en la actualidad percibimos. Bien, las más de las veces, porque el propio factor antrópico los ha alterado, o bien porque en origen fueron conscientemente falseados. En nuestro caso, hemos partido para el trabajo de investigación que hemos venido haciendo en las últimas décadas en el castillo, partimos de la primera historia local conocida de Yecla, la que escribió y no llegó a publicar en su tiempo el capitán de artillería Cosme Gil Pérez de Ortega, que la compuso en el año 1768 bajo el título Fragmentos históricos de la muy leal, muy noble y fidelísima villa de Yecla. En cuanto a sus planteamientos, los fragmentos de Cosme Gil Pérez hemos de considerarlos propios de las tendencias historiográficas locales de su tiempo, ya que repite un esquema común muy recurrente, que es la exaltación exacerbada de lo local, la idea de autonomía e independencia basadas en el principio clásico de la República y el planteamiento de los orígenes tanto bíblicos como propios de la mitología clásica, en relación con personajes como Túbal, Hércules y otros héroes de la antigüedad clásica, como les decía. Será, por tanto, una historia elitista y aristocratizante, muy en sintonía con el viejo concepto del siglo XVIII, en el que los grupos sociales más bajos no eran considerados, por entender que no tenían capacidad para realizar obras de virtud y gobierno. Nuestro recorrido continuó en su momento en el siglo XIX con Pascual Jiménez Rubio y su memoria de apuntes para la historia de Yecla, editada en 1865, en la que comprobamos que se inspira sobremanera tanto en los marcos descriptivos como en el propio discurso histórico en Cosme Gil Pérez de Ortega. A él le siguen los primeros estudios de corte arqueológico del escolapio Carlos Lasalde a fines de esta centuria del siglo XIX. Nos introducimos luego también en los debates planteados sobre la ubicación de la Elo romana y visigoda, la que figuraba en el pacto de capitulación de Tozmil, puesto que Yecla, su yacimiento romano de los Torrejones y el propio Cerro de los Santos Montearaví, tan ligados a ella, estuvieron entre las candidatas a ser su lugar de asiento. Así lo sostuvieron Fernández Guerra, Simonet, Amador de los Ríos, ya en el siglo XX, Merino Álvarez, Zuazo Palacios, y a este debate se sumaron a lo largo de la centuria pasada, del siglo XX, lo más granado de la investigación científica de cada momento: Huici Miranda, Molina López, Valver Bermejo, Llobregat, González Blanco, Pocklington, García Antón, Hielo Templado, Rubira Mata, Poveda Nogarro, y en tiempo reciente Gamo Porras, Abad Casal y Gutiérrez Lloret. Cerró ese capítulo cuando, como trabajo previo a la intervención arqueológica, las primeras síntesis históricas generales de Yecla, atribuidas a Facto Soriano Torregrosa y Juan Blázquez Miguel, que fueron editadas en el último cuarto del siglo XX. Vamos ahora al análisis de las fuentes literarias. Ya ven que primero, antes de acometer el trabajo de arqueología, nos situamos en el marco físico. Luego del marco físico vimos lo que se había publicado sobre el yacimiento en ese contexto historiográfico, y luego pasamos al conocimiento de lo poco que hay y que había y que hay sobre las fuentes literarias y epigráficas que hablan de este emplazamiento. Partíamos de dos noticias directas aportadas por las fuentes literarias y epigráficas sobre Jaca. La primera la proporcionada una inscripción funeraria, que es la que ven en pantalla, una inscripción funeraria fechada a comienzos de la octava década del siglo X, que fue recogida por Leví Provenzal entre las inscripciones murcianas de su catálogo de inscripciones árabes de España, en la primera edición de 1931,
y una segunda edición revisada de 1950. Sabemos que el investigador francés no llegó a ver nunca la pieza y que su estudio e incorporación en el catálogo fue posible por la gentileza del arqueólogo Manuel Gómez Moreno, también favorecido porque Gómez Moreno era el maestro que dirigió la tesis doctoral de don Cayetano de Mergelina, que como sabéis tiene relación con Yecla y se había educado en el colegio de las escuelas pías. Fue el que hizo realmente de intermediario fue Cayetano de Mergelina, que a través de su maestro le proporcionó a Levi Provenzal esa fotografía y esa descripción o esas primeras medidas descriptivas de la pieza. Bueno, que no llegó a ver la pieza, como os decía, y que el Gómez Moreno, que fue el que le proporcionó todo el material para incorporarlo en ese catálogo. Unos años antes, en concreto en 1923, Elías Tormo Monzó había hecho una breve reseña sobre esta inscripción funeraria en su guía titulada Levante, del que tenemos un ejemplar en la biblioteca de Yecla, afortunadamente. Una obra de obligada consulta para el que quiera un poco introducirse en la evolución del patrimonio histórico, patrimonio mueble fundamentalmente de nuestra ciudad y de otra ciudad, evidentemente, del Levante español. Bueno, pues hace una breve referencia de ellas en la guía titulada, como les decía, Levante, como consecuencia de la visita que él hizo, que Elías Tormo hizo al Museo Calasancio de Yecla. Nada sabemos, por otra parte, del lugar del hallazgo, ni de cuándo pudo producirse, aunque entendemos que debió ser entre el año de la publicación del catálogo monumental de González y Manca en 1907 y la referencia que da Elías Tormo en 1923. Es lo único que sabemos, por lo tanto es una pieza que está descontextualizada. Si luego diré, conforme vayamos avanzando, que el castillo tiene un momento de fundación a finales del siglo XI, es decir, esta pieza es de finales del siglo X. Por lo tanto, podríamos entender que ya había población en época califal en Yecla. Lo que pasa es que es una pieza descontextualizada y lo único que podemos decir hasta el momento que en el cerro del castillo las primeras secuencias, eso no significa que conforme vayamos avanzando en el futuro no tengamos niveles de ocupaciones anteriores, pero las primeras secuencias de ocupación nos marcarían el siglo XI. La segunda de las noticias fue publicada a comienzos de la década de los 90 del siglo pasado por el arabista Alfonso Carmona González. El Hisn Yaka es referenciado por primera vez en las fuentes literarias en razón a la nisba, como les decía al principio, de un afamado poeta llamado Abu Bakr Yahya Ibn Sahal al-Yaqui, cuyo nacimiento pudo producirse en el tránsito del siglo XI al XII y cuya muerte, sí que la sabemos, a través de este arabista, se produjo en Fez en 1165. Ad-Dabi, uno de los geógrafos de la época, muerto en el año 1202, lo identificaba como literato y poeta. As-Sakundi, muerto en 1232, en su obra Epístola sobre la excelencia del Islam, dice de él que era maestro de la sátira en todo el occidente islámico. Por su parte, el biógrafo Ibn Dilla, muerto en 1235, en su obra El Mutrib, indica que el apellido al-Yaqui procede de Yaca, población situada a 45 millas al norte de Murcia. Estos eran los datos que teníamos antes de acometer las primeras campañas de excavación en 1990. Nos empeñamos en localizar de acá y la localizamos, evidentemente. Sí, ¿no se oye? A ver, ¿ahora? Sí, cuando... Vale, no os preocupéis, venga, me pongo por este lado. Ahora sí que me oís, ¿no? Vale, genial. Bueno. Muy bien, vamos ahora lo que la arqueología nos ha ido aportando a medida que hemos ido avanzando desde 1990. Y vamos a hacer un intento de procurar un análisis espacial y de poblamiento del propio yacimiento. Bueno, en su origen, como os les comentaba, el Hisn Yaka surge como un refugio temporal, lo que se denominaba como un maquil, a fines del siglo XI, contando muy probablemente con un pequeño núcleo de población a modo de arrabal en el área noroeste del cerro, próximo al recinto fortificado superior. A partir del último cuarto del siglo XII se amplían las defensas de la fortaleza y se construye en su interior un conjunto residencial, al tiempo que surge otro nuevo núcleo de población en el área sureste del cerro, dotado con su propio cementerio o makbara. El campo abierto
denominado también Badilla, también muestra restos arqueológicos que indican actividad humana desde mediados del siglo XII y hasta el tránsito del siglo XIII al XIV. Con la presencia en el paraje de los Torrejones, antiguo lugar de asentamiento de una villa romana, de restos arquitectónicos pertenecientes a unos baños árabes, un hammam, que es como se denominaba en terminología árabe, que bien podrían ser adscritos a la existencia de una alquería o quizás de un establecimiento tipo almunia, una almunia, como zona residencial y de explotación agrícola. Hay indicios arqueológicos que nos permiten plantear la existencia de otra alquería en el barrio del Peñón, inserto en la actual trama urbana de la ciudad de Yecla, mostrando una secuencia cronológica coetánea a la anterior, es decir, a la de los Torrejones. Ambas acotan el extremo oriental y occidental, respectivamente, del área de irrigación de la denominada Vega de Yecla. Las tierras destinadas al regadío vienen determinadas por el trazado de la denominada acequia madre o principal, cuyo aporte de acuífero lo recoge de la fuente principal de la villa. Cita en el paraje conocido como la fuente principal de la villa, en el Cerro de la Fuente, a unos 3 kilómetros al noroeste de la actual ciudad de Yecla. A lo largo de su trazado se han constatado restos de construcciones de tipo hidráulico, aljibes, molinos, norias y brazales de fábrica tardomedieval, y que habría que asociar, en cuanto a su origen, a las alquerías a las que hacíamos referencia. Bueno, y ven en las diapositivas están viendo lo que es la propia disposición de los distintos elementos que componen la fortaleza, que es lo que estamos centrando ahora del castillo. Aquí tendríamos la Madina o poblado sureste. Este sería la zona del Albácar o refugio temporal, que serían las construcciones o el momento de ocupación más antiguo del siglo XI, finales del siglo XI, y esta parte de aquí sería el conjunto residencial que se construye a partir de la segunda mitad del siglo XII. En cuanto a la fortaleza, se localiza en la planicie de la cima del cerro a unos 700, cuenta con 754 metros sobre el nivel del mar. El recinto fortificado se desarrolla siguiendo la curva de nivel 745. Definimos en ella dos ámbitos, lo que les he comentado anteriormente, el albácar, que es el refugio temporal, y el reducto principal. La superficie total de extensión del yacimiento se estima en unos 3.200 metros cuadrados. En cuanto al albácar, ahí venden una planta mucho más detallada. En cuanto al albácar, que sería este espacio que ahora le señalo con el puntero, esto sería el albácar, y está la zona del recinto del reducto principal o zona de residencial con unas construcciones que marcan una puerta que diferencia esta zona residencial de lo que es el refugio temporal. Bueno, el albácar se trata de un ámbito, el del ámbito más antiguo, como les decía, el que corresponde a finales del siglo XI, mostrando una planta poligonal o de trazado irregular. El recinto está formado por largos paños de muros dispuestos con lo que se denomina la técnica de cremallera, adoptados a la disposición natural del terreno, alternando su trazado con pequeños bastiones de planta rectangular. En su extremo noreste se localiza una torre de planta rectangular de la que se ha conservado el cuerpo inferior y parte del cuerpo medio. La segunda torre, de menos envergadura y de planta irregular, se localiza en el extremo sur. Hacia la parte central de la fortaleza y completando el recinto del albácar, se conservan los cimientos de una tercera torre de planta también rectangular a la que se adosa un gran aljibe, del que luego veremos imágenes. En la parte más elevada de la planicie, esto es importante y que, las futuras excavaciones nos sacarán de dudas al respecto. Como les decía, en la parte más elevada de la planicie del cerro se evidencia la existencia de restos arquitectónicos para que nos situemos donde estuvo la caseta de radiocomunicaciones cuando aún tenía utilidad la antena, ¿no? Bueno, se evidencian restos arquitectónicos con fábrica de tapial. Podrían corresponder quizás
a una gran torre exenta de planta cuadrada situada en este área y que pudo ejercer como celoquia, que era la parte superior de una fortaleza islámica, el último reducto donde se refugiaban en caso de necesidad, ¿no? La presencia de los restos de cimentación de esta gran torre, exenta de tapial, abre la posibilidad, eso lo tendremos que confirmar en el futuro en las sucesivas excavaciones arqueológicas, abre la posibilidad de que esta construcción pudiera estar en sintonía con la política fortificadora del tercer califa almohade, Al-Mansur, que gobernó entre 1184 y 1199, reconocible con la incorporación a los sistemas de fortificación de estas grandes torres de tapial, como son las que nuestra vecina ciudad, o sea, el castillo de la Mola de Novelda o el castillo de la Atalaya de Villena. Esa gran torre central exenta sería lo que estaría marcando ese momento de fortificación a finales del siglo XII. Esa no sé si se ve, sí se ve más o menos bien. De poder verificar la existencia de la torre de la que estábamos hablando en el área de la Celoquia, habría que asociar su construcción con el programa de remodelación, refuerzo y asentamiento de nuevos pobladores en el Gizyaca a partir del último cuarto del siglo XII. Ampliación y nuevas obras de fortificación del Albácar e instalación en su extremo occidental de un conjunto residencial y también la construcción de un poblado o madina de nueva planta asociada al castillo en el lado suroriental. Bueno, aquí ven una de las secciones para que vean lo que es el reducto principal, la imagen que ven arriba y un detalle un poco de lo que es la distribución del espacio de ese reducto principal que se construyó en la segunda mitad del siglo XII y principios del siglo XIII. Bueno, ahí ven, esto es lo que ven sombreado más en un color más oscuro, es la fase de ocupación cristiana de la que hablaremos al final, daremos unas pinceladas porque pasado mañana será Jorge Ortuño Molina quien nos hable un poco de ese tránsito al modelo feudal. Pero ahí, desde el punto de vista arqueológico, sí que hemos determinado o hemos podido localizar un nivel de ocupación a partir del siglo XIII, siglo XIV, que marcaría ese momento de transición al modelo feudal. Eso es una vista aérea para que vean lo que es el reducto principal. Lo ven aquí, que se organiza todo en torno a este gran patio central. Ahora veremos una planimetría y el resto del conjunto van girando, modulándose alrededor de ese gran patio central, siempre protegidos con la línea de fortificación de la cara norte que, pues encastra o se adosa a lo que es el aljibe, que lo tenemos aquí. Este es el gran aljibe. Bueno, ahí se ve un poquito con más detalle. Bien, en el patio central y lo que está sombreado en color naranja es la fase cristiana de ocupación del reducto principal. Algunas imágenes durante el periodo de excavación, cuando aún se veía el aljibe, que veía el depósito de agua, un detalle de una de las habitaciones centrales de ese reducto principal. Bueno, como veis, son obras de tapial, son obras, porque la fábrica es muy endeble, sobre todo a los agentes meteorológicos, el agua, la lluvia y el viento fundamentalmente, pero están viendo cómo el tapial, la técnica constructiva se ve aquí perfectamente. El tapial que es arena mezclada con un granulado fino de piedra y luego un forro que le refuerza de yeso fundamentalmente. Esto es un detalle de uno de los accesos al reducto principal y lo que están viendo esos huecos son los que se denominan taquillas o taca en árabe. Y ahí pues se colocaban desde los candiles pasando por el calzado, es decir, era un elemento que servía para colocar objetos de uso cotidiano. Y este es el gran aljibe. El gran aljibe que puede tener una capacidad en torno a unos 75.000 litros de agua. Ven que cuando acometimos el trabajo del aljibe estaba completamente colmatado de escombros y de tierra. Fijaos al final el trabajo que se hizo, un trabajo extraordinario, para que vean un poco el gran aljibe que servía para suministrar el agua al conjunto residencial, ¿no? Al conjunto palaciego. Este sería lo que sería la Madina o poblado sur-sureste. La Madina se sitúa en la cara sur-sureste del cerro,
en su parte media y alta, y se localiza entre las curvas de nivel 740 y 715. Su carácter de despoblado, es decir, de abandono a partir del siglo XIII-XIV, ha procurado que a la hora de excavarlo lo hayamos localizado en un buen estado de conservación, relativamente, y que hayamos podido comprender cuál era la disposición urbana. Entre otras cosas porque casi todos los edificios que están viendo hoy, ahora lo veremos, las distintas manzanas, las distintas casas, tenían dos plantas. Entonces el abandono procuró que el desplome de las plantas superiores se acumulara sobre las plantas inferiores y que la degradación, al paso de varios siglos, con la lluvia y el agua, pues bueno, se hiciera una película encima de estratos que han hecho que se protegiera, lógicamente. De hecho, también la gran acumulación de yesos y cal evitó que las repoblaciones forestales de los años 50 afectaran a la Madina. ¿Por qué? Pues porque por mucho, durante el periodo de excavación, pudimos comprobar parte de esa repoblación, incluso llegar a encontrar los elementos, o sea, no sé cómo se llaman estos, los plantones que no habían tirado, claro, no habían tirado evidentemente porque la cal había impedido que esos pinos pudieran haber tirado. De manera que, por un lado y por otro, tuvimos la fortuna de que no le afectaran a lo que son los restos arqueológicos, de manera que hemos podido determinar pues los trazados de las calles y las 4 manzanas que de momento tenemos localizadas y documentadas. Bueno, ahí veis un poco el trazado de lo que es la Madina o poblado sur-sureste. Este serían los tramos de las calles, forman una especie de Y, ¿veis? Y aquí otro tramo, que es este exterior, que también es un exterior. Y bueno, pues esto procura la localización de 4 manzanas hasta la fecha. Ahí lo ven con más claridad, es decir, hay edificios de corte doméstico y algunos que son de corte público o de uso comunitario. Ahora lo veremos más en detalle. Por ejemplo, este de aquí arriba es un horno de panificación, pero era un elemento de uso comunitario para todo el complejo arquitectónico. Y luego este de aquí, este edificio que aún no lo tenemos muy claro, la funcionalidad, lo que sí que hay zonas de baños, hay piletas y este gran patio central. En principio parece que pudo ser un baño, o unos baños. No nos atrevemos aún a decirlo con seguridad, pero bueno, en principio todos los indicios parecen indicar que fueran unos baños públicos dentro de la trama urbana. Y esta zona de aquí, esta estancia de aquí, que son unos silos, unas zonas de almacenaje también comunitarios de almacenaje de grano. Bueno, ahí estáis viendo una planta de ese trabajo que se hizo para, pues excavar completamente el horno de panificación. Lo que ven en la diapositiva en el lateral son las secciones y el corte estratigráfico. Es decir, nosotros los arqueólogos tenemos la manía de relacionar los materiales muebles que van apareciendo con las capas de tierra que se van superponiendo a lo largo del tiempo, y a partir de la relación de esa acumulación de capas y capas de tierra, pues vamos relacionando los materiales cerámicos o materiales de otra índole y nos van marcando unas cronologías orientativas sobre lo que estamos trabajando. Bueno, con los datos de que disponemos en la actualidad, estimamos que pudo contar, me refiero a la Madina, poblado islámico, una extensión aproximada entre 0,5 y 0,75 hectáreas. Hasta la fecha, la superficie excavada se estima en 950 metros cuadrados, lo que nos ha permitido poner al descubierto un conjunto de 14 edificios, 9 de ellos excavados en su totalidad, lo que entendemos que puede suponer un tercio aproximadamente de la extensión total estimada de ese núcleo urbano. Del número total de construcciones, 6 corresponden a viviendas y 3 a edificios aparentemente diferenciados del ámbito doméstico, lo que les comentaba, y cuyo uso pudo tener un carácter comunitario. Uno de ellos destinado a un silo o almacén de granos, otro que aparece corresponder a unos baños, el que les comentaba, y el último de ellos a un horno de panificación. Bueno, ahí tenéis una imagen de la campaña en la que se pudo trabajar. Fue un trabajo concienzudo, un trabajo muy meticuloso para poder extraer
en buena medida todo el complejo de ese horno de panificación. Ya veis el horno, el cuerpo central del horno, lo tenéis aquí, del horno circular. Evidentemente estaba cubierto, es decir, era un cupular, ¿no? Bueno, es lo que pudimos conservar, o lo que pudimos hallar en su momento. Bueno, ahora vamos a darle un repaso a lo que son las distintas manzanas para que nos vayamos situando. La disposición, la primera característica que podemos señalar de la trama urbana del poblado es su irregularidad. La orografía ofrece un pronunciado desnivel y las viviendas se encajan en la roca que previamente ha sido excavada en terrazas para poder acoplarlas, las distintas viviendas, y darle, bueno, pues una estabilidad a la construcción, ¿no? Los 3 tramos de calle localizados hasta la fecha confluyen en un espacio abierto de planta rectangular. Estos definen y diferencian hasta el momento 4 manzanas, que es lo que le estaba comentando antes. Podemos afirmar a la vista de los puestos que hasta la fecha de la Madina o poblado sur-sureste está dotada de infraestructura sanitaria que permite la evacuación de aguas fecales y también residuales, así como también el suministro de aguas potables a las viviendas. En el primer caso hemos podido documentar 2 pozos ciegos asociados a las letrinas de la casa número 1 y 4. Por lo que se refiere al suministro de agua potable, se ha podido documentar un tramo de cauce que discurre por uno de los callejones sin salida adosado al edificio número 1, que viene a desembocar en una cisterna del patio central de la casa número 3. Bueno, ahí ven la casa número 2, la planta de la casa número 2, el edificio número 1, que sería este, y que tiene una función de silo, y que entendemos que puede ser un silo comunitario. Esto que ven en azul es el trazo de ese canal de suministro de agua potable que se dirigía a esta casa, al aljibe central, o a la cisterna central. Bueno, ahí tenemos la manzana número 3 con la casa 5 y la casa número 10, que está parcialmente excavada, o la manzana número 4 con 3 de las casas, la 8 que no está terminada completamente, pero la casa número 7 es la que, bueno, pues estamos barajando la posibilidad que pudiera haber sido su función de unos baños públicos. En la casa número 3, es como veis el trazo del trazo azul, la traza, veis el canal que discurre y que desemboca en el aljibe central de cisterna, y otro tramo de muro que va por la parte de subsuelo de la casa número 7. Bueno, ahí veis un poco, para que lo que antes os decía, sobre todo la imagen central, para que veáis un poco la inclinación del terreno y cómo se van preparando esa sección que hemos preparado aquí, o que viene aquí dibujada, para que veáis un poco el desnivel tan grande que existe en el asentamiento del poblado, y que esas terrazas se van preparando para ir colocando las distintas casas. En las calles que hemos visto hay varias pocetas circulares excavadas. En algunos casos sirven como elementos de evacuación de aguas residuales de las casas por las que pasa ese tramo o ese callejón, pero en otros casos hemos llegado a la conclusión de que se trata de elementos para frenar la escorrentía del agua cuando llovía, bueno, pues eran aguas torrenciales, de manera que eso iba frenando la violencia del agua y para imposibilitar el deterioro de las distintas casas. Bueno, pues la vivienda de la Madina o poblado sureste emplea como técnica constructiva y de manera indistinta tanto la mampostería como el tapial. La primera técnica observamos que se emplea para los muros perimetrales de las viviendas, mientras que el tapial se advierte en la tabiquería y muros divisores internos. En el poblado sur-sureste advertimos el uso de un tapial caracterizado por una granulometría muy densa, formada por areniscas de núcleo pequeño, donde se observa un refuerzo de las caras externas a partir de una mayor concentración de cal, documentada igualmente en la cimentación de los muros. El uso del tapial en numerosas construcciones islámicas de los siglos XII al XIII viene a mostrar el empleo de una técnica constructiva nueva que permite
por su maleabilidad, dar solución a problemas de índole arquitectónico, sobre todo en aquellos emplazamientos, como es nuestro caso, donde la pendiente del terreno condiciona sobremanera la edificación de las viviendas. El yeso y la cal constituyen dos elementos básicos para el conjunto de las construcciones. Se emplea tanto para revestimientos de muros como para pavimentos de algunas estancias cubiertas. También el yeso es un material empleado en algunos elementos ornamentales. Hasta el momento hemos podido documentar 3 fragmentos de arcos, 2 de ellos en el poblado sur-sureste y el tercero en la fortaleza. Los 2 del poblado proceden de la puerta de acceso a la casa número 4 y la puerta de entrada a una de las estancias de la casa número 7, respectivamente. Ambos aparecieron muy fragmentados y parecen responder al tipo de arco de hojas, típicamente almohade, y documentados en sillasa, que es un referente en este sentido. Lo que están viendo ahí es uno de los arcos de yeso, pero este es el que procede, un arco polilobulado, que procede del conjunto residencial de la fortaleza y que podíamos fechar entre el siglo XIII. Es el único que tiene una cierta profusión decorativa y que también estaba decorado con pintura de óxido de hierro y al manganeso. En cuanto a lo que se refiere a las cocinas, que es un elemento también a tener en cuenta, en el castillo de Yecla y en su caso en el poblado sur-sureste se documentan 2 variantes, ahora las veremos con más claridad, las que muestran una bancada corrida o pollata y hornillo y las de tipo alacena con un hornillo central, bancada corrida lateral y alacenas laterales. De la primera se ha documentado un ejemplar en la casa número 12 y de la segunda se han localizado 6 hasta la fecha, una en el conjunto residencial, en la cima de la fortaleza, y 5 en el poblado sur-sureste, en concreto las casas 1, 2, 3, 4 y 7, todas ellas localizadas en la planta baja de la vivienda. Las que están habiendo del primer tipo sería esta, la que están viendo a la izquierda, y las de alacena, que solo tenemos el arranque de la alacena, y del hornillo central con pollata corrida, sería el segundo tipo de cocinas que hemos podido documentar en el castillo. Esta sería del primer tipo, de una pollata o bancada corrida con el hogar adosado al mismo. Esta de la casa número 12. Y ahora vamos a hablar algo, aunque sea de pasada, de lo que es el cementerio Makbara islámica, es decir, estamos en esa descripción del espacio físico que ocupa el yacimiento y ahora correspondería hablar del cementerio islámico. Lo que estáis viendo es una planta, o sea, una planimetría de las distintas sepulturas, son 24 las que pudimos excavar en su momento. Decidimos en el año 94 ya no continuar con la Makbara, porque entre otras cosas dejamos los enterramientos en su sitio, los volvimos a cubrir porque los documentamos hasta donde podíamos llegar. Nosotros en ese momento, ahora sería distinto, y cuando se acometa otra vez el trabajo, pues un estudio osteológico mucho más preciso, que nos dé datos pues desde la enfermedad, temperatura. Hicimos una descripción más o menos fiable y viable de lo que estábamos viendo, pero estimamos que no teníamos los recursos suficientes como para seguir trabajando, y era un poco del género, vamos a llamarle del género tonto, seguir en algo a lo que no le podíamos sacar la información que nosotros pretendíamos sacarle y que se le puede sacar a una zona de enterramientos o de necrópolis. De manera que lo que vamos a hablar ahora son de las primeras consideraciones descriptivas, que lo que suele hacer el arqueólogo, describir lo que está haciendo y documentarlo lo mejor posible. Pero a la hora de hacer unos estudios que vayan más allá de eso, pues son otros especialistas los que tienen que entrar en materia. Bueno, hacia la fecha solo hemos podido documentar parcialmente el cementerio o Makbara islámica relacionado con la Medina o poblado sur-sureste. Se localiza a las afueras de del poblado sur-sureste, junto a la vía de acceso principal, en su lado suroriental, en la pendiente suave del cerro, por debajo de la curva de nivel 700. El cementerio queda dividido en 2 sectores, el este y el oeste, separados por un pequeño aunque pronunciado rambrizo. Por el momento se han excavado un total de 24 sepulturas, como le estaba comentando, cifra que podía representar, o estimamos que puede estar en torno a entre un 5 y un 10%
del total de enterramientos que pueden seguir estando esperando a que se excave debidamente aquello, ¿no? Cifra que podría representar, pues lo que decía, un 5 o un 10% del total de enterramiento. El conjunto de sepulturas, 16 se localizan en el sector oeste y el resto lo hacen en el sector este. En el ritual funerario islámico, la orientación de la sepultura en rigor del cadáver es de una importancia crucial y definitoria. Así, esta debía quedar orientada hacia la Meca, en el caso de Al-Ándalus, hacia el sureste. De manera que la orientación canónica de la sepultura será noreste-suroeste y la cara del difunto mirando hacia el sureste. Así nos lo muestran 18 de las sepulturas de esas 24 de la Maqbara o cementerio islámico. Las restantes, de las 18, las 6 restantes, lo hacen de norte a sur y la cara del difunto al este. No sabemos exactamente por qué motivos estas se salen de la norma. En principio no tenemos una explicación para por qué 18, prácticamente el 80% de las sepulturas siguen el ritual canónico andalusí y sin embargo estas pues se salen un poco de la norma. De las sepulturas que pudimos excavar, pudimos diferenciar 4 tipos de sepulturas diferentes. La primera, de enterramientos en tierra, que corresponde al tipo más abundante, con un total de 16 sepulturas. El segundo tipo era enterramiento en fosas excavadas en roca y son sepulturas de tipo barquiforme, tienen forma barquiforme, que no han conservado la cubierta. Luego había 2 casos, que son los 2 únicos casos que localizamos, un enterramiento con cubierta en tejas, con la cubierta de tejas, y enterramientos en cistas. Ahora veremos el ejemplo del enterramiento en teja, con una cubierta de teja. Ahí lo ven, lo aprecian, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Bueno, pues aquí veis, esto tenía una cubierta, a excepción de la cabeza del difunto, todo esto tiene una cubierta de tejas que estaban a un agua. Y bueno, pues una vez que procedimos al levantamiento de la sepultura, el resultado es este. Sigue con las piernas semiflexionadas, las manos recogidas en la parte pélvica y, bueno, pues está de cúbito lateral derecho y la cabeza mirando al sureste. Este sigue el ritual andalusí completamente. Bueno, nos quedaría, dentro de ese análisis espacial, analizar el territorio campo abierto vinculado o dependiente al cisne. Cuando nos referimos al campo abierto, que se le denominaba badilla, lo hacemos para identificar las áreas de explotación agrícola, el pastoreo, la explotación de materias primas, como la caza, la madera, las minas y las propias vías de comunicación del territorio. El distrito de Yecla quedaría conformado, además de por el propio asentamiento castral de corte urbano, lo que hemos estado viendo en el castillo, que ya hemos estudiado, que ya hemos visto, también por 2 alquerías bien definidas, que marcarían los límites del espacio de irrigación conformado por la denominada acequia madre o principal y que define la vega. La primera de las alquerías queda integrada en la actual trama urbana de Yecla. Ahí ven la fotografía, se verá más en la derecha, ahora veremos una con más claridad porque la planimetría no nos lo permite. En su extremo occidental coincidiría con la actual barriada del Peñón. El lugar ha sido identificado durante siglos y las fuentes documentales de nuestro archivo como el Raval o Arrabal de la Villa de Yecla, de cuya trama urbana estuvo separada por una pronunciada del casco urbano, por una pronunciada rambla que es la actual calle Ramblizo, hasta la segunda mitad del siglo XVIII. Fue un espacio urbano que se mantuvo hasta la segunda mitad del siglo XVIII separado de lo que era la trama urbana de la villa de Yecla. La segunda de las arquerías se localiza en el paraje de los Torrejones Baños, a unos 3 kilómetros al este del Cerro del Castillo. Sobre las antiguas instalaciones de una villa romana de los siglos I al V después de Cristo, localizamos niveles de ocupación del siglo XII y en el momento en el que estimamos se construyó una alquería dotada con un recinto fortificado, torre y baños, un hammam.
a lo que probablemente haya que asociar un pequeño oratorio o quizás una mezquita. Un tercer emplazamiento podría corresponder a un rajal o rahal, caserío situado en el paraje del Pulpillo, a unos 12 kilómetros al noreste del Cerro del Castillo, y que queda asociado a la ruta ganadera que posteriormente tuvo tanta importancia, que era la ruta ganadera de la Cañada Real de los Serranos. Ahí ven una diapositiva donde en ese círculo vemos lo que sería la trama urbana de la Alquería del Peñón. Ven, en torno esta trama de aquí, esto es lo que marcaría la posible alquería que en el siglo XII-XIII estaba funcionando al mismo tiempo que el poblado islámico, o sea, el poblado del castillo del Hisn Yaka. Bueno, aun cuando carecemos de argumentos documentales y arqueológicos precisos, no puede descartarse la posibilidad de que la Alquería del Peñón, la que están viendo en las imágenes, viera incrementada su población tras la conquista cristiana del castillo, como consecuencia del desplazamiento y reubicación de la población mudéjar asentada en la Madina o poblado sur-sureste. Tal circunstancia podría explicar su continuidad como núcleo diferenciado de marcada impronta morisca hasta principios del siglo XVII. El fenómeno de reubicación de la población en llano, con el consiguiente abandono y despoblamiento de los antiguos emplazamientos almohades en la altura, se produjo tras la conquista cristiana, y hay ejemplos en los que, apoyarse para defender esta hipótesis, ¿no? Por ejemplo, en el castillo del Río Naspe, o el castillo de la Mola Novella, o el propio castillo de Agós y la misma Silla Sancieza. Durante las excavaciones arqueológicas realizadas en los Torrejones entre el año 1984 y 89, pudimos documentar un nivel de ocupación, como ya les comenté antes, que pudimos fechar entre los siglos XII al XIII en los Torrejones, y que daban a indicar, luego las posteriores excavaciones en extensión han venido a corroborar lo que entonces sosteníamos como una hipótesis de trabajo, que aquello se convirtió en una alquería a partir del siglo XII, mediados del siglo XII, ¿no? Y alquería o quizás una almunia, no lo tenemos aún del todo claro. En diciembre del 2008, y como consecuencia de la apertura de una zanja destinada a la instalación de una tubería de riego del denominado Pozo de Santiago, quedaron al descubierto restos constructivos que por su envergadura parecían corresponder o pertenecer a un gran edificio situado sobre un pequeño promontorio en el extremo noroeste de la parcela de titularidad municipal. El hallazgo hizo necesaria una intervención de urgencia realizada entre el año 2008 y 2009, y el resultado fue el hallazgo de unos baños árabes en los que quedaron perfectamente definidas las partes esenciales de lo que es un hammam o un baño árabe, ¿no? El recibidor, vestuario, la sala fría, la sala templada, la sala caliente y el hipocausto, asociado todo esto a un complejo termal que se halló asociado a este complejo termal, se halló una estructura de planta cuadrada que podía corresponder a una pequeña alberca. Eso es una de las panorámicas de la actual excavación de los Torrejones, y bueno, pues ahí en esa zona fue lo primero que documentamos, que es esta zona de aquí, donde había unos niveles de ocupación que nos situaban entre el siglo XII al siglo XIII. Estos son los baños árabes, que por cierto ahora, si no pasa nada, pues en el plan director, y va todo según lo previsto, va a ser lo primero lo que se va a intervenir para cubrirlo y musealizarlo. Y bueno, pues estamos muy ilusionados porque la Comunidad Autónoma de Murcia ha apostado, afortunadamente, por empezar a poner en marcha ese plan director que se elaboró y que lo elaboró el equipo de arquitectos de Juan de Dios de la Hoz, el mismo que hizo la recuperación, el plan de recuperación de después del terremoto de Lorca, o el que recientemente trabajó sobre los exteriores de nuestra iglesia del Niño Jesús. Bueno, pues el plan director, estamos muy ilusionados, y esa primera fase, que es la intervención sobre los baños, bueno, pues se actuará sobre este espacio. Nos queda ahora este verano, actuaremos una zona residual que nos quedaba por excavar previo a ese trabajo de cubrición y de musealización de este espacio. Ahí tenéis, bueno, pues tenéis las distintas partes que componen el baño, el recibidor, vestuario, con su terminología en árabe, la sala fría, la sala templada, la sala caliente, el hipocausto y el horno.
Esto es ultravista, lo veis, lo que os decía, y luego apareció asociado al complejo termal esta estructura que es una balsa que parece como si fuera una alberca, ¿no?, que formaba parte de ese complejo hidráulico. Vamos ahora a hablar un poco de la cultura, o sea, de los restos materiales que han ido apareciendo en el castillo, que nos han supuesto el ir, bueno, pues precisando cronologías y funcionalidad de espacios dentro del castillo y del poblado de sur-sureste, ¿no? Bueno, en principio hemos estudiado los bienes muebles, diferenciándolos según su naturaleza y dentro de esta por su propia funcionalidad en el ámbito doméstico. Así abordamos el análisis de las cerámicas, el vidrio, los metales, hierro, bronce y plomo, material óseo, lítico, los registros bioarqueológicos y el material numismático. Bueno, la primera diapositiva es un cuadro donde, bueno, se ven las producciones, un cuadro general de distribución de las producciones que se han ido apareciendo de cerámica y los distintos tipos, ¿no? Las producciones cerámicas medievales, lógicamente, suponen un 85,16%, prácticamente casi, no la totalidad, pero una buena parte de todo el registro cerámico que se ha ido exhumando del yacimiento del Cerro del Castillo. Dentro de ellas, las más abundantes son las comunes, sin decorar, es decir, cerámicas que no llevan decoración de ningún tipo, y que suponen un tercio del total. De resto, son especialmente significativas las producciones pintadas y vidriadas e esmaltadas. Desde un punto de vista cronológico, el periodo de Taifas almorávide, es decir, el que nos situaría entre el siglo XI y el XII, representado por las producciones de cuerda seca, un tipo de producción muy característica de ese momento, apenas sobrepasan el 1% del total de registros, localizándose todos ellos en la fortaleza. Esos serían los registros, los niveles más antiguos de ocupación de la fortaleza en concreto. El periodo almohade, siglo XII al XIII, es el más abundante, predominando las producciones pintadas en tono rojo y manganeso y las vidriadas en color verde. En menor cuantía le siguen las esgrafiadas, las estampilladas y las incisas, distribuyéndose en porcentajes similares tanto en la fortaleza como en la Madina o poblado sur-sureste. Por último, las producciones cristiano-mudéjares, ya de la última fase de ocupación cristiana de los siglos XIV al XV, cuentan con una presencia significativa, destacando por orden de cuantía la loza dorada, la loza azul, las esmaltadas y la verde manganeso y las pintadas en rojo y manganeso, documentando su presencia casi en exclusiva en el reducto principal de la fortaleza. Hasta la fecha se han podido identificar, en cuanto a los tipos, 23 formas tipos correspondientes al 84,96% del total de los registros, pertenecientes a producciones medievales. Las formas abiertas predominantes son las series Ataifora, Escudilla, ahora veremos algunas diapositivas, Cazuela, Jofaina y Alcadafe. En cuanto a las formas cerradas, serán las series Jarrita, Jarra, Marmita y Tinaja las predominantes. Del total de registros, el 1,31% corresponden al periodo de Taifas almohades. Seguimos repitiendo también en cuanto a las formas tipos, ese tanto por ciento pequeño de los momentos iniciales de ocupación o de construcción de la fortaleza como como refugio temporal, frente al 87,64% de las cerámicas del periodo almohade, de las formas tipos almohades, quedando el restante 11,05% adscritas a producciones góticos mudéjares. Bueno, a la cerámica le hicimos también algunas perrerías, ¿no?, para enterarnos de cosas en concreto, por ejemplo, un análisis mineralógico y de las pastas, para ver un poco de qué estaban hechas esas pastas y ver si esas pastas, los materiales son propios de la zona o nos indicaban que habían sido o podían ser producciones procedentes de fuera del ámbito local, ¿no? Bueno, pues a esas perrerías que le hicimos a la cerámica, lo que se hizo es un análisis mineralógico y químico en donde se seleccionaron 15 muestras de las pastas de esas cerámicas, 15 muestras que pertenecen a la totalidad de los registros de la totalidad de las pastas identificadas hasta la fecha de hoy. Se siguió una metodología empleada que obedecía a la siguiente aplicación: una microscopia óptica de polarización para determinar minerales y fragmentos
de roca procedentes presentes en las pastas, la difracción de rayos X en todas aquellas muestras cerámicas donde se identificaban cuarzos, filosilicatos, calcita, feldespatos y dolomita. La espectroscopia de absorción atómica para aquellas muestras que presentaban decoración o esmalte, identificando en ellas, hemos podido identificar zinc, plomo, níquel, hierro, manganeso, cobre y titanio. Esto es el resultado de cada una de las muestras, pues para que vean un poco el análisis que se hizo mineralógico. Esta no se ve muy bien, pero es el cuadro cronotipológico de todas las cerámicas que han aparecido en el Cerro del Castillo, que nos sirve a nosotros también para orientarnos y ponerlos en la onda cronológica a cada una de las series tipológicas. En total se han diferenciado 23 series tipológicas resultantes de los materiales cerámicos que han sido agrupados según su funcionalidad en los siguientes grupos: contenedores de fuego, donde estaría la serie anafe; el contenedor y preparación de alimentos, donde está el ataifor, la cazuela, el cuenco, escudilla, jofaina, marmita y la horcita; la iluminación, el candil y el candelero; los contenedores de líquido, con el aguamanil, el arcaduz, la cantimplora, la jarra, la jarrita, el jarro, redoma, la tinaja; y complementos domésticos y usos múltiples, el alcadafe, reposadero, silbato y tapadera. Ahora vamos a ver, no todas, pero sí vamos a ver algún. Bueno, ahí tendréis, por ejemplo, ese cuadro tipológico de los contenedores. Primero, del contenedor de fuego, la primera columna, que son los anafes, que son hornillos portátiles para cocinar; los ataifores, las cazuelas, los tipos que han ido apareciendo. Ahí tenemos 4 tipos de ataifores, que son platos de gran tamaño, para entendernos; las cazuelas, que tenemos 3 tipos; los cuencos; la escudilla, que ya es una denominación más bajo medieval cristiana. Estaríamos hablando de producciones de lozas doradas, lozas verde manganeso, lozas azules, y que proceden de la zona de Paterna, Manises, y que ya nos marcarían un siglo XIV-XV. Las jofainas, que son platos más pequeños, de uso individual; las marmitas, donde se cocinaba; y la horcita, donde pues se almacenaban algunos productos de la cocina. Aquí veis un ejemplo de acople de 2 piezas de lo que es el anafe, y encima lo que tenéis es una cazuela, para que veáis un poco la funcionalidad de cada una de las piezas y cómo se utilizaban en su momento. Estos son ataifores, el grupo del tipo 3 y el tipo 4, que son esos platos que son mucho más, quizás para uso común dentro del ámbito doméstico; y luego lo que son las jofainas, que son los platos individuales, que ahí tenéis algunos de los ejemplos. Este sería, pues, el ejemplo de los contenedores de líquido con el aguamanil. El aguamanil es algo que servía para verter agua y lavarse, por eso se llama aguamanil, ¿no? Normalmente se utilizaba para las 3 horas, o sea, las 3 lavatorias que se hace el musulmán al día, ¿no? Lavarse las manos, la cara y los pies, antes de hacer la oración. El arcaduz, la cantimplora, jarra, jarrita, jarro, redoma y tinaja. Bueno, eso serían. Aquí tendría el ejemplo del aguamanil, como lo estáis viendo. Esto es una cantimplora, que sí, la verdad es que es como una cantimplora actual, lo que pasa que es de cerámica, ¿no? Las jarras, algunos tipos de jarras del tipo 3 y las variantes que tienen. La jarrita y el jarro, ¿vale? Ahora iríamos al vidrio. Vamos a ver. Del conjunto de vidrios registrados destacamos 2 piezas. La primera, perteneciente a la serie ampolla. Ahora, bueno, esto es un cuadro general. Lo que ven arriba son las casas, la C1, la C2, C3, C4, C5, son las distintas casas donde se han localizado ejemplares o fragmentos o piezas completas de vidrio, para ver un poco la distribución. Y el total, pues son lo que son ejemplares sin identificar, 4 de 17, bueno, un poco para ver un poco la estadística. Este es el primer ejemplar de lo que iba a hablaros, que es perteneciente a la serie ampolla. Destaca por lo novedoso del motivo decorativo, y la boca vertedora, que si la estáis viendo, es de tipo zoomorfo. ¿Veis? El pico vertedor. Bueno, de boca vertedora zoomorfa, probablemente pueda estar representando la cabeza de un cervatillo. Se trata de una ampolla de vidrio soplado, incompleta, con cuerpo de tendencia globular y con decoración, esto es muy interesante, aplicada en azul, que es lo que estáis viendo aquí,
¿Lo veis? Esa decoración que tiene la ampolla, y que, bueno, pues una decoración aplicada en azul en la que se muestra epigrafía andalusí, respondiendo a la representación de dos letras, lam y alif, y que podría aludir a la profesión de fe musulmana. Estaríamos, por tanto, ante una posible fórmula o jaculatoria de carácter mágico, por tanto profiláctico, no solo para el propio contenido del recipiente, sino también para el usuario del mismo. Y la segunda de las piezas, pues se trata de una pieza completa, de bella factura, como estáis viendo, identificada con una redoma de vidrio de color verde, soplado, a molde, de cuerpo de tendencia globular, como estáis viendo, con decoración lenticular y base cóncava. Bueno, esto es una pieza también excepcional, porque es muy difícil encontrar una pieza de vidrio completa. El vidrio es un material muy frágil, y localizar, cuando el arqueólogo en la excavación encontramos fragmentín de vidrio, nos ponemos a dar botes de alegría, y es un fragmento. Imaginaros cuando apareció en la ocultación del castillo una pieza como esta, una pieza completa. Bueno, en cuanto al hierro, bueno, pues ahí tenéis un cuadro de distribución general. En principio han sido un total de 254 fragmentos, de los que 134 han sido identificados con 6 series distintas. Las series que se han identificado son alcayatas, clavos, remaches, puntas, una hoja de reja de arado y una almohaza. Ahora explicaremos qué son estas cosas, sobre todo la almohaza. Bueno, eso parece indicar que el material de hierro puede ser que sea de producción local. Es decir, igual que hemos localizado, como os decía, una zona de panificación de uso común, pues probablemente, conforme avancemos en la excavación, en las excavaciones podamos localizar para uso consumo del propio núcleo de población, pues una área donde haya una forja, donde se pudieran hacer las herramientas básicas o los elementos metálicos que hiciesen falta, y pues también, por ejemplo, una zona de alfar, donde se produce, no solo hay cerámicas que proceden de otros sitios, como las cerámicas de Denia, sino que hay cerámicas que se imitaban las modas de ese momento, pero que se podían fabricar perfectamente en el propio emplazamiento. O sea que ahora aún tenemos pendiente localizar una zona de alfares y una zona de forja, que todo se andará, esperemos. Bueno, ahí lo que tenéis es, lo que estaba diciendo, la primera de ellas es esa punta de reja de arado lanceolada, ¿lo veis? A la izquierda, y luego el peine de telar o almohaza, lo que ha podido recuperarse de una y la otra. Es decir, en el segundo caso está indicando esa industria textil, la actividad una actividad textil. Luego la serie de clavos, por ejemplo, el tipo 5, el tipo 2, para que veáis los clavos como eran, las alcayatas, es decir, todo este tipo de material probablemente se fabricaban en el mismo emplazamiento, en una pequeña forja donde se dotaba pues del material que hacía falta en cada momento, ¿no? O esos remaches que probablemente irían en zonas de puertas de madera. Bueno, en cuanto al bronce, pues tenemos 9 piezas, una taiforo o aguamanil, que es lo que estáis viendo, esta apareció en la ocultación de la casa número 5, y lo que tiene de particular es que, aparte de que la pieza está prácticamente casi completa, pues que tiene una decoración, lo veis en la parte derecha, tiene una decoración grabada en banda circular con epigrafía pseudocúfica, envolviendo un motivo central, que es una roseta de 8 pétalos, que es lo que estáis viendo aquí. Ahí. En el interior. Muy bien. Luego tenemos 2 piezas que corresponden a colgantes, en principio. El primero representa la mano extendida con los dedos juntos y en posición horizontal, representando en ambos extremos 2 pequeños orificios circulares para la suspensión. Es decir, por lo tanto, estamos ante un amuleto, y probablemente lo que está representando de manera muy estilizada es la mano de Fátima o Hamsa, que, como sabéis, servía, el que lo portaba, para fundamentalmente evitar el mal de ojo, ¿no? Era un elemento profiláctico en ese sentido. Hay 2 piezas, la siguiente de las piezas, la mano de Hamsa, y la siguiente de las piezas
puede ser, ahí tenemos dudas, lo que estoy viendo a la derecha, puede ser un pinjante de, Joer, ahí, eso pudiera ser un pinjante de caballo en el enjaezamiento, un elemento decorativo dentro de lo que sería el enjaezamiento de un caballo. Pero también, como lleva un orificio de suspensión, cabe también pensar que podía ser un amuleto que fuese colgado al cuello y que tuviera un amuleto cordiforme, es decir, también con esa idea de evitar el mal de ojo, ¿eh? Luego tenemos también otras muestras, como estas espátulas o espabiladeras de candil, que también han aparecido en el poblado sur-sureste. Esta manilla, la llamamos manilla, pero bueno, tiene la parte central, el apéndice central, es la representación de una cabeza de reptil. Se ha sugerido que pudiera ser un amuleto. Bueno, pues ahí estamos, tampoco lo tenemos muy claro, ¿no? O estas púas de peine de hilado, lo que también está indicando evidentemente esa industria textil en el poblado sur-sureste, o estos amuletos o cordiformes, tampoco lo sabemos, son dos piezas que aparecieron también en la ocultación de la casa número 5 y que, bueno, pues tienen, bueno, pues podrían ser ese amuleto. Al principio pensábamos que podían ser pesas, pues tampoco tenía mucho sentido, porque tampoco, en fin, no lo sé. O sea, son elementos que ahí, como veis, no nos pillamos los dedos y ponemos indeterminados. Y ahí queda en la caja de los indeterminados. Y bueno, pues este sí que es un elemento a comentar, que es de plomo, y que representa un ejemplar único, el único que ha aparecido en la excavación, y que se asocia a la sepultura número 13. ¿Os acordáis de aquella que tenía la cubierta en teja? Pues el único ajuar que apareció allí, o algo asociado al difunto, es esta pieza de plomo. Y esa pieza de plomo conserva en ambas caras, aunque están muy desgastadas, leyendas en cúfico que podrían corresponder con una sura del Corán. Su propia disposición morfológica, es decir, indica que este tipo de talismán o amuleto se colgaba en el cuello de sus propietarios, es decir, en este caso del difunto que pudimos excavar en la sepultura número 13, la que hemos visto antes, ¿no? Como demostración inequívoca de la profesión de fe y de pertenencia a la comunidad islámica por parte de su portador. Bueno, es una pieza muy interesante. Y además de las pocas que podemos decir que se asocia a una sepultura, porque el 90% de las sepulturas el 99% de las sepulturas que hemos excavado vienen sin ajuar ninguno, entre otras cosas por una cuestión preceptiva dentro del Islam, es decir, se entierran directamente sin ajuar en ninguno. Por lo menos los cementerios donde la gente normal y corriente, existen luego otro tipo de cementerios que son las ragwas, que son los cementerios privados con los mausoleos, que ahí ya, pues bueno, pues ahí se salta la norma coránica en ese sentido. Bueno, en cuanto al yeso, viene representado por esta pieza que también es muy interesante, casi completa, que formaba parte también de ese ajuar que estaba oculto en la casa número 5. Se trata de un disco o paleta circular elaborado en yeso y conserva hacia el centro de la pieza un pequeño espejo hexagonal enmarcado por un círculo pintado con óxido de hierro y de manganeso. El resto de la superficie muestra decoración pintada en tono rojo, como os decía, y negro, y con motivos geométricos, a base de finos trazos, a partir de ondas y romboidales. Parece que este tipo de paletas, hay algunos paralelos en Medina Sillasa, en Cieza, como les decía, parece que estas paletas, este tipo de paletas, tenían una función protectora contra el mal de ojo, algo muy habitual en el mundo islámico, ¿no? Y solían colocarse en las fachadas de las casas o en los patios de las distintas casas. Vamos terminando. Vamos a ver ahora el material óseo. Estos son, bueno, pues se representan por 5 ejemplares de mangos o torres de rueca para hilar. Por lo tanto, también estamos ante esa actividad textil. En cuanto al material lítico, y también formando parte del ajuar de la ocultación de la casa número 5, pues aparecieron estas dos piedras de molino.
Una que es el molino a mano, claro, la volandera y la solera, es decir, la de la derecha. Es decir, con el agujero, el orificio que tenéis en la volandera hacia la izquierda, que es donde se colocaba el manubrio para ir girando e ir moliendo el grano. En cuanto a los registros bioarqueológicos, bueno, pues aparecieron dos tipos de semillas, las pepitas de calabaza de peregrino que veis arriba, bueno, que eran empleadas, bueno, pues para recipientes contenedores de líquidos, la pepita de calabaza de peregrino. Y las lágrimas de Job, que son unas gramíneas, la femenina, al final eso da la envoltura algo muy duro y que se utilizaba normalmente para avalorios, es decir, como collares, también como rosarios, etcétera, ¿no? Bueno, pues esos son dos tipos de elementos vegetales que aparecieron en el interior de ese aguamanil que habíamos visto al principio. Y luego aparecieron también en la misma ocultación cinco tablas que tenían pues aproximadamente 1,80 m de altura y unos 30 centímetros, 25-30 centímetros de ancho. Y bueno, sobre una de esas tablas, que estaban perfectas, se conservaban perfectamente en esa ocultación, se le hizo la prueba de carbono 14 y la fecha estimada más o menos, la que hace la curva de calibración, estaría en 1225 a.C. y la fecha en la que la ocultación pudo producirse podía ser entre 1180 y 1265. Quizá habría que inclinarse más por la última de las fechas, porque coincidiría, y eso le daría una cierta explicación, aparte de las explicaciones que se le han ido dando a la ocultación, explicaría la ocultación en cuanto que en ese momento está en pleno desarrollo de la sublevación mudéjar. Entonces, en ese momento violento en el que la gente tiene que salir corriendo, pues es lógico pensar que a lo mejor esa ocultación se hace en ese momento por temor a perderlo, aunque hay otras explicaciones sobre la ocultación y que apuntan a que podría ser el ajuar de novia de una boda que nunca se llegó a producir y que por lo tanto al no producirse pues se decidió ocultarlo en lo que era el antiguo silo de una de las casas del castillo. En cuanto al material numismático, deciros que prácticamente la totalidad de las monedas localizadas son de época cristiana. No tenemos, hay un par de ellas que están tan desgastadas que podrían ser de época islámica, pero la mayoría de las que estáis viendo ahí y que irían desde 1247 hasta 1350. Toda esa secuencia la tenemos recogida y en todas ellas en lo que es la fortaleza, la parte superior del castillo. Bueno, pues vamos ahora a ver algunos aspectos de vida cotidiana, la actividad agrícola y ganadera. Bueno, esta es una imagen de uno de los la treintena, casi 40 aljibes que se distribuyen, aljibes con denave, que se distribuyen por todo el término municipal. Este es el de los Torrejones y que entendemos que en el siglo XIII-XIV ya debía estar funcionando, y probablemente es el más antiguo de todos ellos. En cuanto a aspectos de la vida cotidiana, pues también hicimos se hizo un estudio en su momento, lo hizo Arturo Morales Muñiz, del Laboratorio de Arqueozoología de la Universidad Autónoma de Madrid, y bueno, pues esto fue el resultado de los restos óseos de animales, de fauna, que fueron apareciendo sobre todo en las zonas de cocina de las distintas casas. Y bueno, pues evidentemente lo que predomina son los opicápridos. Eso nos está indicando una dieta de alimentación concreta. También aparecían muchos caracoles. Yo creo que es el museo que más colección de caracoles serranos tiene de época, de toda España, seguro. Por lo tanto, y aparecían en zonas de cocina, es decir, en las zonas de basureros también, que estuvimos excavando en una campaña, lo que está indicando que el caracol pues era un elemento también que formaba parte de la dieta. Lo importante de esto es que hay una uniformidad en los taxones. ¿Qué quiere decirse? Que no hay una diferencia ni jerarquización de que en una zona del poblado, unas casas, se comiera una cosa y en la otra se comiera otra distinta, sino que hay una uniformidad y un patrón más o menos uniforme de alimentación en todo lo que es el poblado. O sea, no hay una jerarquización, o por lo menos en las 19 casas, en las 12 casas que tenemos excavadas, no resulta no aparece teniendo en cuenta el resultado de la identificación de los taxones de fauna, fauna consumible, por decirlo de alguna forma. Bueno, hay una cosa también muy curiosa,
que la gente no acaba de creérselo cuando lo ve en el museo, que son los huevos, las cáscaras de huevos. Pero estos aparecen, en la casa número 10 aparecieron, y aparecieron con restos de gallinas. Y esas gallinas, cuando fueron estudiadas por Arturo en su momento en la Universidad Autónoma de Madrid, comprobó que no tenían ningún indicio de haber sido manipuladas, es decir, ni tenían restos de haber sido cortadas, ni de fuego. ¿Qué indicaba eso? Indicaba que esas gallinas eran ponedoras, porque así explicaba por qué estuvieran las cáscaras de huevo al lado de los huesos de las gallinas. Y bueno, pues ya veis que también parte, para que veáis que un poco parte de la dieta de la gente que vivía en el Cerro del Castillo. Vamos ya rápido, y esto sería una imagen que os muestra lo que es el área de irrigación, que es importantísimo para entender ese momento de ocupación entre los siglos XII al XIII. Ya os decía que hay dos alquerías que son las que prácticamente están acotando esa zona de irrigación y por lo tanto de cultivo, ¿no? Sobre todo del cereal, ¿eh? Es curioso porque sabemos, entre otras cosas, bueno, vamos a ver, que la acequia principal, que la vais viendo por aquí, se sucedían, esto lo tenemos identificado ya desde el siglo XVI, son 5 molinos hidráulicos. Claro, si los 5 molinos hidráulicos están en la parte final del trayecto, probablemente esos molinos hidráulicos estuvieron funcionando tiempo anterior, ¿no? Tampoco tenemos pruebas evidentes para pensar que en época islámica eso estuviera, pero todo hace pensar que ese espacio de irrigación y esas canalizaciones de agua, pues que estuvieran funcionando desde el siglo XII. De hecho, si tenemos 2 alquerías, una en Los Torrejones, que sí que la tenemos documentada materialmente hablando, y otra en el barrio del Peñón, una en la parte occidental y otra en la parte oriental de ese recorrido, pues es lógico pensar que ese trazado ya en el siglo XII, XIII estaba funcionando. Bueno, si os fijáis, los molinos están, lo veis aquí, son las estrellitas estas que veis amarillas, ¿lo veis? Bueno, pues eso, si son molinos de cereal, ¿qué está indicando? Pues que cerca de allí es donde se planta el cereal. Pues no tendría sentido plantarlo en la parte norte. Sin embargo, en la parte norte, pues tenemos restos de noria, tenemos otros restos de brazales para distribuir. ¿Qué está indicando eso? Pues que hay una diferenciación probablemente del espacio de irrigación dedicado, una especialización de una parte dedicada al cereal y otra pues al cultivo de frutales o otro tipo de cultivos, ¿no? Entonces, bueno, para que veáis un poco que la parte que va más hacia Los Torrejones es donde están los molinos hidráulicos, aparte evidentemente, porque eso funcionan por la pendiente del terreno, es decir, las cotas más bajas están cuanto más cerca de Los Torrejones. Pero bueno, eso parece indicar que hay una especialización en ese espacio de irrigación. Hay otra cosa importante cuando se produce con don Juan Manuel, que eso ya lo explicará Jorge Ortuño pasado mañana, pero estamos en el convencimiento y creo que es el camino correcto. Es decir, el periodo de repoblación castellana y aragonesa sobre todo, catalano-aragonesa sobre todo, va ligada a la entrega de tierra y el derecho al agua y el derecho de la explotación de los molinos. Es decir, por eso es un atractivo en ese momento. A partir de 1265 ocurre algo que yo creo que no calcularon una vez que sofocan la sublevación mudéjar. Por una parte, se produce un movimiento de desplazamiento de población enorme, aparte de la represión oportuna, ¿no? Y entonces la población mudéjar acude a sitios controlados por las órdenes militares y de abadengo que te hacen una vida mucho más llevadera, o incluso en casos excepcionales como Acrevillente, donde aún había un raíz o un gobernador musulmán que tenía una cierta autonomía y que se llevaba bien con uno y con otro, ¿no? Entonces, bueno, el resto sale huyendo. Y entonces hay un periodo de despoblamiento enorme y de pérdida de mano de obra para trabajar la tierra. Ese es el motivo de, esas políticas repobladoras, que en el caso de Yecla, en 1280 entendemos, cuando se le conoce del Fuero de Lorca, que es un instrumento para organizar la vida política, social y económica de un territorio, pues entendemos que ya hay población suficiente como para otorgarle ese fuero que le permite, funcionar con cierta autonomía como concejo, ¿no? Bueno, pues lo que os estaba diciendo, es decir, esa repoblación viene aparejada
a lo que es la tenencia de la tierra, los lotes de tierra y el derecho al agua. Y probablemente lo que nosotros siempre hemos conocido como heredamiento del agua principal tenga su origen ahí. Aunque no hay documentalmente ahora mismo, eso no lo podríamos sostener por ningún sitio. Bueno, vamos a seguir avanzando. Bueno, ahí tenéis las rutas ganaderas, las distintas dehesas, que también hay que tenerlas en cuenta. Sobre todo, la más importante es esta, que es la vereda real, que en 1280 se incluye dentro de la sistematización de grandes cañadas reales y que controlaba la Mesta. Pero esa vía en el siglo XII está funcionando como elemento, ya no la transhumancia que nosotros entendemos para ir a pastar de la parte en invierno, para los pastos de invierno en el sur, sino como elemento de canalización de suministro de carne en época almohade. Es decir, el poder desplazar para ir a los mercados de Murcia, Valencia, es decir, de carne, es decir, para el consumo de la carne, ¿no? Y entonces, probablemente ese paso ganadero ya estaba abierto en el siglo XII, siglo XIII, casi con toda seguridad. Bueno, y ahí tenemos uno de los planos donde veis, bueno, pues la ruta ganadera que está en amarillo, ¿lo veis? Esa de ahí, y los grandes de esas concejiles. Y todos los puntitos azules son los aljibes de cubierta de medio punto, o sea, de naveta, que para entendernos, ¿no? Eso, fijaros los que hay un montón. Es decir, bueno, no todos son bajo medievales, evidentemente. Hay también, pues, del siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, pero para que veamos un poco, eso está indicando el problema que siempre hemos tenido históricamente con el suministro de agua. Y el intento por estar abasteciendo continuamente la poca agua de lluvia que caía, pues recogerla en esos aljibes. Y bueno, la explotación minera, porque lo que hemos estado hablando al principio, de las sales y los yesos. Y luego finalmente, pues, vamos a ir acabando con la última parte, que es un poco nuestra situación dentro del contexto de la Medina Villana de la que nosotros pertenecíamos. Bueno, el distrito comarcal de Villana, que era como se llamaba Villena en esta época, al que perteneció Jaca, quedaría constituido por los castillos de Caudete, Sax y lo que, como estaba diciendo, Yecla, ¿no? Y probablemente el de Biar. De estos dependían un conjunto de torres, atalayas, alquerías y torres de alquería, lo que son las carias, constituidos en lugares de asentamiento de comunidades campesinas cuya economía se basaba en la irrigación, como hemos visto. Conformaban lo que se denominaba el Icling o espacio de explotación de la Madina, es decir, de la ciudad, siempre entendido como división agrícola de base fiscal, eso no lo hay que olvidarlo nunca, y que vendría a formar parte de una división territorial mucho más amplia, que es la cura, que correspondería a la provincia. Sin embargo, la reestructuración administrativa que se opera en los primeros momentos del gobierno almohade en Sark al-Ándalus, ya decíamos que era esa división geográfica que identificaba el sureste y el levante, no es únicamente de carácter fiscal, que lo fue fundamentalmente, sino que lo es también, tal y como advirtió en su momento el doctor Franco Sánchez, una reestructuración abocada a la creación de espacios defensivos unitarios. Y en eso vamos a incidir ahora. Frente a la creciente amenaza feudal de los reinos de Aragón y de Castilla, ¿no? De ahí ese intenso movimiento fortificador que caracterizó ese periodo entre los siglos XII, sobre todo la primera mitad del siglo XIII. Villena, que se denominaba Medina Villana, se constituyó, por tanto, en un centro o capital administrativa con un amplio espacio defensivo en el territorio del Alto Vinalopó, cuya fortaleza almohade, que es el castillo de la Atalaya, se situaba en el centro de una compleja red de fortalezas entre las que figuraba Jaca. La población de Villena y con ella las poblaciones de Sax y Caudete fueron ocupadas por los aragoneses en el año 1240. Eso hay que hacerlo notar porque ha habido una cierta polémica si Castilla o Aragón, pues fue Aragón, en respuesta a un claro incumplimiento.
del Pacto de Cazzola, que se firmó en 1179 entre Alfonso II de Aragón y Alfonso VIII de Castilla, el incumplimiento por parte de los castellanos de ocupar territorios que en ese Pacto de Cazzola en 1179 se habían reservado para la expansión aragonesa, en este caso Mogente y Enguera. Entonces, ¿qué hicieron ahí los aragoneses? Dijeron, bueno, tú me quitas estas dos, pues yo me meto en el otro territorio y compenso ocupando Villena, ocupando Caudete, ocupando Yecla, es decir, de manera que, bueno, pues ya llegaremos a un acuerdo. Y ese acuerdo llega tiempo después, en 1244, con el pacto el Tratado de Almirra. Entonces, ahí vuelven las cosas a su sitio. Entonces, tú devuélvele las estampas que me has quitado y yo te devuelvo las que te quité. Entonces, bueno, pues por eso se insiste tanto en el Tratado de Almirra, se insiste tanto en la devolución de Villena, de Caudete y de Yecla. Se insiste que Yecla tiene que formar parte de la corona castellana porque ha sido objeto también de una apropiación indebida si teníamos en cuenta el Pacto de Cazzola de 1179. Bueno. Estas son las comunicaciones, vamos a ir dando ya y vamos a ir cerrando, que esto ya lo desarrollará Jorge Ortuño Molina pasado mañana. Bueno, el nuevo modelo feudal, y con esto vamos a ir terminando, se basará sustancialmente en la implantación de señoríos por juro de heredad, es decir, se le da al que se le otorga, se le da pleno derecho de actuación sobre ese territorio, ¿no? Entre los caballeros distinguidos de las campañas militares de conquista es el modelo que se sigue para ir, bueno, pues ocupando y consolidando esa expansión tanto de Aragón como de Castilla. Un nuevo modelo jurisdiccional que procuró, en época alfonsí, un cambio sustancial en el ordenamiento del territorio, además de asegurar los territorios conquistados, en especial en zonas fronteras como la nuestra, con el Reino de Aragón. Este será el caso de Caudete, por ejemplo, que se le otorgó a Sancho Sánchez Mazuelo, y en este contexto hay que entender también la creación del señorío de Villena. El infante don Juan Manuel recibe en 1257, en régimen de señorío, Elda, a la que se unirán luego Elche, Crevillente, Aspe y el Valle de Elda en 1262, y Yecla, Villena y Sax lo harían entre los años 1262 y 1264. Tras sofocar la sublevación mudéjar, de 1264 al 66, con la intervención militar de Jaime I de Aragón en el reino de Murcia, este reino perderá su condición de protectorado de Castilla. Había mantenido un protectorado gobernado por los udíes musulmanes, pero bajo el protectorado castellano, ¿no? A partir de la sublevación mudéjar, evidentemente, el protectorado no tiene sentido y eso desaparece y forma parte ya de facto de lo que es la corona de Castilla. Bueno, el movimiento migratorio que se produce tras la sublevación mudéjar y una vez sofocada la sublevación, se dirigirá, por tanto, a territorios más seguros o que ofrecían mejores condiciones de vida a esta población, como era el caso, ya lo estábamos comentando antes, que estaban bajo la administración de las órdenes militares o de abadengo, o bien aquellos que seguían bajo el control administrativo de un raíz, lo que os decía, un caso hasta 1317 o 1320 aproximadamente, un raíz musulmán que, bueno, pues mantenía a Crevillente bajo su administración y con una cierta autonomía, ¿no? La implantación del régimen jurisdiccional del señorío, en detrimento de las tenencias de fortalezas, vino a ser un instrumento eficaz para asegurar los territorios castellanos fronteros con el Reino de Aragón. El señorío de Villena, del que formaba parte Yecla, otorgado en heredad a Alfonso X a su hermano, el infante don Manuel, es un buen ejemplo de ello. El primer señor de Villena intentará un programa repoblador basado en la concesión de fueros a las villas y ciudades. Para el caso de Yecla, lo que decía antes, fue el fuero de Lorca, el modelo de Lorca, ¿no? Momento en el que entendemos, que también lo decía antes, que Yecla tiene la suficiente entidad poblacional como para tener ese fuero que le permita la organización con cierta autonomía del concejo, ¿no? Desde el punto de vista administrativo, político, social, etc. El fuero regulaba el ordenamiento concejil, establecía el marco fiscal y fijaba la propiedad de la tierra. En ocasiones establecía normas sobre comercio y artesanía. El objeto final del fuero era actuar, evidentemente, como agente repoblador. Y con esto ya no les canso más, yo he terminado y si hay alguna pregunta que hacer, yo gustosamente, si puedo, os la responderé.
¿Tenéis alguna pregunta? Sí, pregunte usted. ¿En qué época se abandonó el castillo? Bueno, en principio, eso está iba a decir su júdice, casi. No lo sabemos con certeza. Lo que sí que sabemos es que en 1475-76 hay una sublevación general en el Marquesado, prácticamente en todos los territorios del Marquesado de Villena, lo que antiguamente había sido el señorío, ahora dependía del Marqués de los Pachecos, y hay una sublevación popular, una insurrección generalizada. Entonces son levantamientos populares que van contra el Marqués y a favor de la proclamación de la reina que Isabel I de Castilla, ¿no? Es una guerra civil, en cierto modo, ¿no? En cierto modo no, es una guerra civil en toda regla, ¿no? Es probable que en ese momento es cuando venga la famosa, que eso también sería para estudiar, la famosa destrucción del castillo. Es decir, ahí, evidentemente, una vez que la sublevación triunfa, el castillo no tiene tampoco ya mucho sentido desde el punto de vista defensivo, sí como símbolo del señor feudal, pero el señor feudal ya ha dejado de tener jurisdicción sobre Yecla, porque Yecla, una vez que se solventa la guerra la guerra del Marquesado, pasa a formar parte de la jurisdicción real, el de Realengo, por lo tanto ya no tiene mucho sentido el castillo. ¿Y qué sucede? Pues estamos en el convencimiento de que el castillo es una cantera natural para todo el mundo. Todo el mundo va recogiendo sus piedrecicas para hacerse su casa, ¿no? Y entonces, bueno, pues ese es lo que sería la destrucción del castillo. No hay una destrucción, o por lo menos no hay evidencia ni arqueológica, no hay evidencia arqueológica de una destrucción violenta. O sea, no hay niveles de incendio, no hay niveles de destrucción en principio, ¿eh? Y luego tampoco documentalmente acompaña para pensar en esa destrucción. Es decir, no hay documentos que lo avalen. Es decir, lo más probable es que en esa sublevación, pues yo pienso que a lo mejor se inutilizó la torre del homenaje y a partir de entonces, pues nada, el castillo cayó en desuso y san chimpún. Es decir, y fue deteriorándose poco a poco por el propio abandono. De hecho, en 1575 las relaciones de Felipe II están hablando del castillo que está, con perdón, hecho unos zorros, que se está cayendo a pedazos. Es decir, nadie le hace caso al castillo. En 1575, estamos hablando de 100 años después. Probablemente fue una cantera natural extraordinaria para que todo el mundo fuera a coger sus piedras y hacerse su casa. Más preguntas. Dígame usted, don Ramón. Hay un cómputo más o menos fiable de la población que pudo llegar a tener el asentamiento de Yaca. Es muy complicado. Es muy complicado, te voy a decir por qué. Porque la familia, lo que es el concepto de familia islámica, es una familia extensa. Es decir, una unidad puede haber, en una familia pueden haber 3 desgloses o 4 desgloses de familia. Puede haber una persona que tenga 3 mujeres o 2, y entonces tener en una parte de la casa vive una de las esposas con sus hijos. Es complicado. Lo que sí que se computa, pero eso ya en época cristiana, y también eso hay que cogerlo entre comillas, que cuando se habla de vecinos, el término vecinos, se multiplica por 4, o uno lo multiplican por 4, o por 4,5, o 4,5, 5, para ver la población estimada, el número de habitantes estimado. Pero eso estamos hablando ya de un siglo XIV, siglo XV, siglo XVI. No sé, si nosotros estamos hablando de que tenemos 12 casas, que son 12 casas que todas tienen una segunda planta, pues no lo sé exactamente, pero si estamos hablando de que hemos excavado aproximadamente 1/3 de lo que es la extensión del poblado, allí podrían haber como mucho, de 30 a 35, 40 casas ya tirando por lo alto. Pues no lo sé, si pone 40, vamos a multiplicar por 6. Y ya estoy diciendo mucho, a lo mejor estoy diciendo un disparate. Estamos hablando de 200 personas, 250 personas. No habría más. En las alquerías menos, porque las alquerías son unidades que son regentadas y explotadas por unidades, por clanes familiares. Esos son más cerrados. Son grupos más cerrados. Los Torrejones estarían y es un clan extenso, es decir, hay mucho familiar que está trabajando y explotando la tierra y depende de un clan. Y el del Peñón lo mismo. Porque estamos hablando de 200, 250 personas y a lo mejor me estoy pasando yo de la raya. Bueno, más preguntas que tengáis. ¿En alguna época perteneció Yaca al reino de Aragón? Sí, claro.
Estuvo, bueno, sí, vamos a ver, no mucho tiempo. Hubo un periodo durante la época de Jaime II, eso ya fue posterior, ¿no? Que sí que estuvo unas décadas que perteneció a Aragón, pero mayoritariamente siempre a Castilla a partir de 1244, porque quien conquista esto, y afortunadamente ya no lo digo yo solo, que me llovieron algunos pescozones en aquella época, ya hay varios investigadores que están en la misma línea. ¿Por qué? Pues porque es lógico pensar que si yo en 1244, cuando se llega al tratado de Almirra, me estoy empeñando en que Yecla tiene que estar, es porque Yecla forma parte de la usurpación de un territorio que estaba concebido para que fuera castellano desde los pactos de Cazorla en 1179. Entonces, lo conquista Aragón, pues entrarían, igual que cayó Villena, pues caería todo el Iclin, que así se llamaba el territorio que dependía de la ciudad de Medina Villana. Un Iclin, es decir, un territorio administrativo donde, bueno, pues todos fueron cayendo como las piezas de un dominó. Y automáticamente, pues cuando se sentaron ya otra vez a negociar, dijeron, vamos a ver, ¿tú por qué te metiste en Enguera y Mogente? Pues devuélveme esto y yo te doy lo otro. Entonces, a partir de ese momento es cuando Yecla entra en Castilla y salió muy pocas veces de ahí. Fue un periodo de la época de Jaime II. De todas maneras, si viene el miércoles, Jorge Ortuño Molina te lo va a explicar mucho mejor que yo porque sabe un montón de eso. Pero bueno, que sí que hubo un momento que perteneció, pero muy poco tiempo. Lo que sí que hay una impronta catalana-aragonesa en la repoblación, en Yecla, aporte catalano-aragonés, de elementos de que venían y se le ofrecía tierra y agua, la explotación de los molinos y una serie de privilegios, y bueno, pues la gente acudía porque había condiciones para poblar esta tierra. O sea, que habrá aquí apellidos catalanes. Claro, los Puche, es Puig. Los Ortuños son Fortuny. Claro. Entonces, realmente, Sí. como lo comenta, pensar que podamos tener un descendiente musulmán es muy raro, porque con tanto movimiento de población, si los musulmanes se iban, repoblaban como catalanes, entonces, es decir, tenemos descendientes musulmanes, a lo mejor es un poco... De todas maneras, cuando decimos que hay un momento de despoblamiento, no hay que descartar, como os decía, la posibilidad, porque eso está documentado en otros emplazamientos, que cuando se produce la conquista y se cambia de modelo, la gente que está viviendo, por ejemplo, en el castillo de Aspe, automáticamente pasa al nuevo Aspe. Se les coloca a trabajar la tierra, obliga a trabajar la tierra en la zona de huerta. Es decir, aquí pudo suceder lo mismo con el barrio del Peñón. Es decir, lo que pasa es que el núcleo de población mudéjar debió de ser poco significativo porque no nos han quedado muchos rastros, a excepción de algunos fragmentos de cerámica. Y bueno, cuando alguna vez podamos excavar en las zonas aquellas, pues a lo mejor nos llevamos una sorpresa. Pero que sí que pudo haber, que haya descendido. Tú ten en cuenta, por ejemplo, ahora que acabo de recordar, en el siglo XVI y en el siglo XVII hay varios documentos del archivo histórico de protocolos notariales de Yecla, que moriscos de Elda y de Novelda comerciaban con paja aquí. Y la comerciaban con gente que curiosamente vivía en el arrabal. Es decir, ahí quedó. De hecho, hay otro dato que tampoco podemos tirar las campanas al vuelo porque habría que estudiarlo más detenidamente y la arqueología tendría que decir la última palabra. La ermita de Santa Bárbara es una ermita que se construye o se remodela en 1609, además que está la inscripción en la espadaña. En 1609 es uno de los momentos, 1609 y 1616-17, de la expulsión morisca. Entonces, ¿sería posible que ese espacio hubiera sido el asentamiento de una antigua mezquita que atendiera a esa alquería que había en el barrio del Peñón? Pues probablemente. Y que cuando se produce la expulsión de 1609, pues no se deja ni rastro. Y entonces, donde estaba aquello, pues se construyó una ermita católica, o sea, cristiana, perdón. Eso podría ser, podría ser, sí. Lo que pasa que, bueno, pues eso como hipótesis de trabajo está muy bien, pero la arqueología tiene que decir la última palabra, porque no lo sabemos. ¿Que tengamos sangre musulmana? Pues a lo mejor sí. A lo mejor sí. Y sefardí seguro. Esa seguro.
Venga. Una pregunta, entonces con lo que decía de las comunicaciones con otros emplazamientos, musulmanes y tal, pues si ya también habría algo con Cieza, que tampoco... Claro, es decir, en Cieza pasa lo mismo. Los que viven en Sillasa, cuando se produce la conquista, los obligan a establecerse para trabajar la tierra en el llano. Y surge la nueva Cieza, la que conocemos ahora en el llano. Y ese fenómeno se da allí. Aquí, pues no sería tampoco descabellado pensar que se pudo producir, puesto que ya teníamos una alquería funcionando desde el siglo XII. En la alquería del Peñón, que controlaba la parte de irrigación, o dijéramos, la parte occidental del espacio de irrigación. Y los Torrejones la parte oriental. Jumilla también es un caso muy parecido al de Yecla. Lo que pasa es que Jumilla probablemente su dependencia administrativa sería Sillasa, sin que Sillasa llegara a ser, según las fuentes, ciudad, nunca la consideración de ciudad. Lo que pasa es que era un núcleo de población muy importante, y sobre ese núcleo de población pues probablemente dependían otros territorios castrales como el de Jumilla, que se llamaba Gumalda en época islámica. Y es un gisne como el nuestro, de corte urbano, igual que el nuestro. Lo que pasa es que nosotros estamos más abocados al Alto Vinalopó y ellos por proximidad estaban más cerca del valle del Segura Medio, del Medio Segura, perdón, Valle Medio, de Jumilla. Digui. ¿Por qué la población árabe va para un lado del Cerro Castillo? Porque el resto de la población se hizo ya para... Eso es otra buena pregunta que aún estamos intentando sacar de punta. ¿Por qué construimos una nueva ciudad en el sitio más inoportuno? Pues es decir, en el norte, donde más frío hace y donde más aire hace. Estamos en el convencimiento que es el agua, el acuífero, es lo que estamos en el convencimiento. Tampoco sabemos con certeza cómo se surtían de agua en el poblado sur-sureste. Sí que tenemos unas canalizaciones. Probablemente pueden haber algunos pozos, pueden haber algunos manantiales, pero no lo sabemos, ¿no? Pero todo hace pensar que si ahí hubiera habido condiciones, sobre todo el agua, cuando vienen los caballeros cristianos a conquistar esto, hubieran ocupado aquello, como en otros muchos sitios. Y no lo ocupan. De hecho, nada más que en una de las casas aparecen algunas cerámicas mudéjares, pero ahí perdía, que pudo ser que un pequeño reducto quedara allí en una de las ciudades, o sea, en una de las casas. Pero es el agua, probablemente. Y es buscar el agua, y el asiento es aquí, porque el sitio natural de asentamiento es donde estaba la yaca islámica, en el sur-sureste, que es la parte más cálida y la que está más protegida de los aires. Debe de ser el agua, aunque no lo tenemos claro aún del todo, pero casi todo hace pensar que fuera la cuestión del agua lo que condicionó eso. En la zona del Alto Vinalopó seríamos una de las pocas excepciones que estamos en la zona. Claro. Más preguntas. Venga, dispara. En el tramo urbanístico tradicional, si no me equivoco, la Manzana 2, ese edificio que estaría en duda entre ser unos baños y ser una casa, ¿cuáles son los indicios que harían pensar que podrían ser unos baños? Bueno, porque hay 3 piletas para contener agua, porque una de las piletas tiene debajo, y encontramos restos de carbón, es decir, para calentar la solera, es decir, una zona para agua caliente, y las 2 de arriba, es decir, las 2 que están en un nivel superior. Entonces, eso es lo que nos hizo pensar con ese... Claro, también es verdad que ahí ya nos descolocó un poco que la cocina está más alta que las propias piletas, lo cual es raro. Y luego que había una zona de establo en la entrada, más el patio enorme, un patio enorme. Entonces, en principio, lo que sí que está claro es que hay 3 elementos que son hidráulicos para contener agua, y que uno de ellos se calentaba. Y luego hay una especie de depósito con encofrado típicamente islámico que está adosado a ese patio. Bueno, pues todo hace pensar que fueran baños públicos, pues a lo mejor sí, o a lo mejor no, a lo mejor eran baños privados, de una casa de un señor, o de una persona, de una familia que tenía unos baños y san chimpún. No tenía por qué ser baños públicos. Pero bueno, eso es lo que nos dio. Sin embargo, las partes del baño no están tan meridianamente claras como la que hemos visto en los Torrejones, que tienen las partes perfectamente definidas. Y que ese baño probablemente también sea un baño privado, no público. Porque si estamos sosteniendo que probablemente era una almunia, eso era propiedad de un personaje con cierto poder económico
que tenía una zona de explotación y de residencia y que se permitía el lujo de tener unos baños. Y probablemente sean baños privados, probablemente. Pero tiene todas las partes, la habéis visto que está perfectamente definida. En la del castillo, pues a excepción de esas 3 piletas, no sabemos más nada, ¿sabes lo que te digo? Entonces, bueno, pues no, estamos un poco ahí. Dime, Ramón. Dentro de la jerarquización de la sociedad islámica, digamos, ¿quién era el que más mandaba en el castillo? El cadí. El cadí. El cadí. Cadí es la palabra, es lo que nosotros conocemos ahora por alcalde. Alcalde viene de cadí, que era un poco el representante del poder central y sobre todo el que procuraba hacer la recaudación de impuestos. El cadí, sí. Bueno, más cositas. Bueno, pues si no hay más preguntas, os espero a pasado mañana.